Bienvenidos a Devs Lives, episodio número 32. Bueno, estamos terminando el mes de noviembre, último lunes, o al menos es el día que planeamos que se publique este episodio. Y se vienen unas fechas muy especiales, unas fechas para estar en familia, para compartir momentos, para descansar. Y no descarto que haya alguna semana que directamente me nieguen rotundo y me tome tiempo para mí. Creo que llevamos 32 episodios y lo merecemos. Creo que se me puede perdonar eso. Pero aparte de buscar estas fechas como una excusa, pues creo que son épocas muy bonitas pues para reencontrar, para reflexionar. Y una de las reflexiones que quiero plasmar antes de empezar el episodio, que muchas veces necesitamos un empujón desde fuera para darnos cuenta de todo aquello que nos rodea. A veces no necesitamos la voz más sabia ni la que más experiencia tenga, sino simplemente una palabra cercana que es capaz de hacerte la pregunta adecuada. Y es por ello que el invitado de hoy es quien está aquí hoy con nosotros. Es una persona con la que he compartido buenos momentos, que me ha hecho muy buenas preguntas y que creo que me ha hecho reflexionar bastante acerca de ello. Le tengo que agradecer muchísimo. Pero no quiero sonrojarlo porque, bueno, creo que es mejor que si se sonroja, que se sonroje donde todos lo podamos ver. Tenemos hoy con nosotros a Mario Pinto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Adri, ¿qué tal? Ay, siempre me estás haciendo sonrojar, macho. Un placer estar aquí contigo, pasando un ratito así divertido. Bueno, he de decir que igual que yo te hago sonrojar, tú me haces unas preguntas que me hacen pensar, o sea, que hacen que ponga el foco en algo y decir, ostras, qué buena pregunta, ¿y por qué? No solo a nivel de código, sino a nivel de vida. Creo que hemos compartido momentos y sobre todo los momentos post-evento en un coche, Sí. perdidos de la mano de Dios, siendo, bueno, llegaremos algún día a nuestras casas. A las 2 de la Eh, mañana a veces. y a las 4 también. Sí. Eh, pero creo que fueron muy buenas preguntas y me ayudaron a reflexionar mucho. De hecho, esto es algo que no te lo di en su momento, ¿vale? Esto ya es episodio sorpresa. Ni voy a leerlo en público, ¿vale? Pero recuerdas esta cartita, ¿no? Ay, sí. ¿Recuerdas el ejercicio que teníamos que hacer con esta cartita, ¿no? Que era Sí. escribir las capacidades que admirabas de alguien. Bueno, pues aquí, delante de todo el mundo, que sepas que la persona fuiste tú. ¿Qué Así dices? que ya lo leerás. Hostia. Pues sí, la Mira que verdad es que ese momento en la sala, yo me acuerdo que hubo 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 unos momentos lagrimeo. emotivos, ¿eh? Sí, sí, ojo, ¿eh? Ojo. Hubo lagrimeo porque también hace un par de episodios comentamos en qué consistía ese ejercicio y dije, me lo guardaré, de hecho fue con Manu, me acuerdo, como me lo guardaré para cuando hagamos una actividad en grupo. Pues precisamente era eso, esa actividad era en la sala de los que nos habíamos conocido o con los que habíamos contactado, reflejar algo que admirases de esa persona. Y en este caso te hacían pensar y lo bueno y lo bonito y lo que te hacía vibrar esa persona, hasta que al final decía, bueno, pues si te das cuenta de que de esos valores en otra persona, es porque esa persona es un espejo y esos valores son los tuyos. Mm. Si no los hubieses identificado, es porque tú no tienes la experiencia de haberlos vivido. Entonces, para mí fue como un ¡puff! Y ya después de eso, pues le añadimos todas las preguntas que surgieron después y las conversaciones y las risas y vamos. ¿Cómo no traerte este último día de noviembre y sobre todo un poco para festejar estas navidades? Que, oye, Súper especial eso que me acabas de decir. Demasiado. Sabes que no, me ha llegado, me ha llegado. no, Además, no. esas actividades estuvieron muy bien. Yo me acuerdo una de las de.
las imágenes, ¿qué te inspiraba una imagen? Sí. Y me acuerdo que a mí me tocó el amanecer, o bueno, atardecer, es que dependía de cómo lo viese. Me Mm, acuerdo que esa imagen, porque como que la analicé bastante, diciendo, esto puede ser o el inicio de algo o el fin de algo. En todo caso, es un ciclo que hay que empezar de nuevo. claro. Y después también tú y Cristian dieron sus reflexiones interesantes ahí. Sí, 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 Que sí. si no, no sé si quieres compartir. Hombre, la verdad es que surgieron cosas porque hay imágenes que como que de mi cabeza volaron. O sea, pasaban muchas imágenes secuenciales y era quedarte con la que representaba algo más para ti, ¿no? Pero una que me viene muy rápido a la cabeza era, aparte de la del gimnasio, que esa es la predecible, todo el mundo Adri, gimnasio, gimnasio, Adri, o sea, ya hablaremos de eso más tarde. Era típica imagen que ves de Japón, ¿no? De las escaleras hacia arriba, subiendo en medio del Mm, bosque y veías la puerta tradicional. A mí me molaba mucho porque era como el camino, ¿no? Y el mm. camino en ascenso con el paisaje, la vista, la naturaleza, implicaba muchas cosas y no sé, fue algo que no me representaba nada y me representaba muchas cosas al mismo tiempo. Es como, ¿pero por qué? Por nada en concreto, pero ¿qué simboliza para ti? Muchas cosas. No sé. Claro, hombre, cada escalón puede ser una cosita, el ambiente que está alrededor puede ser ese ambiente que te gustaría recorrer por esos pasos. Sí, La verdad que esa imagen daba para pensar mucho. Y sí, sí. después es como que siempre hay un final. Es algo que he reflexionado mucho últimamente, existencia de cosas así, pero no te voy a alargar de esas cosas aquí, que a mí se me da por pensar en esas cosas y se me va la cabeza. Bueno, bueno, bueno. A ver, que no pasa nada. Hay espacio para todo. Aquí no vetamos nada y sobre todo damos pie a que las personas hablen de lo que les apetezca. O sea que... pero bueno, lo que sí que es obligatorio, y ya sabemos qué es lo que hay, es quién es Mario Pinto. Y no hay nadie mejor para hablar de uno mismo que uno mismo. Así que adelante, caballero. Preséntate. Eso es súper complicado. Mira que habré visto varios capítulos del podcast, pero no, es súper complejo. Y ahí coincido con las personas que han dicho eso, ¿no? Que al final somos un conjunto de cosas. Así que intentaré coger un poquito de todo. Pues, bueno, Mario le gusta mucho el deporte. Ahora, últimamente me he dedicado mucho al deporte raqueta. Empecé con badminton desde pequeñito. Y con el tema de la pandemia me pasa el pádel, que ya también por la edad vamos a estar transicionando a eso. Y luego, pues me gusta mucho, o me gustaba en su momento, los videojuegos que iban más de estrategia. Porque me gustaba mucho como planificar las cositas de cómo iba conquistando algunos territorios, cosas de ese estilo. Entonces me gustaban mucho esos juegos que te hacían pensar. Después, en temas así vital, por así decirlo, yo creo que me pasó lo que a mucha gente ha pasado y que con la que he hablado y tal, que es que nunca tuve como una visión clara de lo que quería hacer cuando tenía 18 años. Yo creo que es súper complicado. Realmente debía ser a los 21 ese tipo de decisiones, pero bueno. Y cogí casi que una carrera, no al azar, pero sí que después de varias eh, pivotajes, por así decirlo, porque quise entrar en ciencias del deporte, porque me encanta el deporte, pero al final eso no me cuajó mucho. También intenté entrar en administración y derecho, me quedé con una décima, podía haber estado en esa carrera. ¿Quién sabe cómo sería ese mundo? Imagino, estaría gracioso. Y acabé en química, acabé en química. La verdad que fue una carrera al principio dura, porque era como un salto de bachillerato a eso, era una cosa medio rara. Y fue duro. Pero logré sacarlo más o menos. Y lo que pasa es que nunca llegué a tener una motivación en ese ámbito. Estábamos como destinados a investigar, prácticamente, o ser profesores. Y a mí esas cosas no me motivaban mucho. Entonces busqué algo que fuese más práctico, un poquito que se viese en algo que pudiese aportar. Ujú. Entonces, una de las cosas que vi fue las energías renovables. Entonces me metí en un máster en energías renovables aquí en La Laguna. Y yo creo que fue una buena decisión porque me permitió ver como más
esquinas de conocimiento, economía, informática, cosas de psicología también podría decir, cosas de arquitectura, que había cosas muy interesantes de arquitectura como construir una casa que se pudiese ventilar sin necesidad de aire acondicionado y cosas por ese estilo, que es como las casas bioclimáticas estas que están en el sur. Sí, 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 Pues vimos sí. cómo se construían eso, ¿sabes? Que estaba muy guapo. Pues en ese máster aprendí a usar Python en una asignatura, bueno, un par de ellas. Y ahí fue cuando dije, oye, pues esto está muy divertido. Esto es divertido. Y me acuerdo cuando hice el primer print y decía, uff, aquí se pueden hacer cosas, ¿sabes? Pero no tenía ni idea de lo que se podía hacer. O sea, era como de repente quitarme esa barrera mental de que la informática era como algo muy, muy alejado, ¿no? Porque yo lo que veía era como arreglar ordenadores y gente muy genia. Y yo decía, pues creo que no voy a entrar ahí, no me considero muy genio ni tampoco estar arreglando ordenadores, no me veía mucho en eso. Pero mira, ahí con eso, con Python, me pareció muy amigable, un inglés, para adelante. Y entonces a partir de ahí, pues fui escalando más o menos y fui probando por mi cuenta, fui profundizando. Y llegó un momento con el tema de esta pandemia que, que es un parón entero. Entonces me dio tiempo a como a salirme de lo que es la inercia de tomar tus decisiones, porque normalmente tomamos decisiones sin ser voluntarias, suelen ser para adelante y ya está. Entonces, un poco la pandemia me sirvió para dar ese sentazo de decir, oye, tenemos tiempo para pensar. Entonces dije, oye, podemos intentar explorar un poco más esto del tema de informática. Entonces, hacer cursos, no sé qué, no sé cuánto, cosas de Google. La verdad que Google tiene buenos cursos. No voy a hacer aquí spam. Ups. No, Y Google, el partner, aparte de escucharme por el móvil, que ya me haces muchos anuncios que no, pasa, pasa últimamente me está saliendo muchos anuncios de Google, no sé por qué. no sé. Creo que son por estas cosas que suelto a veces. Y nada, pues resumiendo un poquito esto, tomé esa decisión y vi la manera más rápida para poder validar mi idea, mis sensaciones, fue meterme en el ciclo de informática de DAO. Entonces, ahí vi que me gustaba, me parecía súper entretenido y en forma paralela empecé a hacer proyectos en la universidad relacionados con tecnología. En este caso era de dispositivos inteligentes, los IoT. Mm. Entonces, esas dos cosas en paralelo me han marcado un poco el camino que estoy ahora y he podido ya meterme en este mundito, del mundito laboral de lo que es élite en general. Y estoy muy contento, la verdad que me entretengo bastante con este mundito. Y eso, Puedo así en resumen. confirmar que se nota el entusiasmo con el que lo cuentas. O sea, se ve que de verdad te mola y que estás totalmente enamorado porque se transmite. O sea, yo me he quedado totalmente embobado viéndote. O sea que... pero mira, me surgen bastantes preguntas al respecto porque diste... no diste tres saltos de carrera, pero sí que hubo como tres planteamientos y ninguno tenía que ver con otro, ¿no? Que era deporte, la parte de química que estudiaste y la de, de administración y dirección de empresas, puede ser, si no me equivoco. ¿No? Sí. Entonces son como tres ramas que... Ni idea, ¿no? O sea, tampoco... Ojo, que he omitido una cosa, que yo en la pandemia también empecé a hacer la carrera de economía, porque te dije, una de las cosas que me interesó bastante fue economía también, Mm, y es una cosa que quiero seguir sacando muy poco a poco. Y al final realmente también soy muy curioso, entonces me gusta mucho saber un poco de todo. Además, el otro día con mi vecino con el que juega pádel, mm. nos sentamos a tomar unas cañas y él trabaja en la industria de la carpintería, madera, etcétera, etcétera. Y él me empezaba a contar sus cosas con mucho de su expertise, ¿no? Porque él lleva bastantes años en ese ámbito. Y a mí me llena de curiosidad cuando me explican cómo funcionan las cosas, porque empiezo a conocer el mundo, ¿sabes? Que expandes tu visión. Y cuando vas por ahí y ves una mesa que tiene unas características que te han explicado previamente, dices, joder, lo estoy reconociendo y estoy entendiendo por qué se tomó la decisión de comprar esa mesa o por qué es equivocada o lo que sea. Y eso, para mí me mola mucho eso. Y creo que es un factor indispensable en nuestro día a día porque tienes ese interés por aprender, por entender las cosas, por entender cómo funciona algo, ¿no? No tanto, no tiene por qué ser exclusivamente a nivel técnico, sino que puede ser perfectamente cómo funciona un negocio. Cuanto mejor entiendes cómo funciona un negocio,
mejores soluciones les puedes ofrecer. Y si encima tienes la experiencia de haberte interesado por otro montón de cosas, vas a poder tener ese conocimiento cruzado de llevarte ideas de un lado para otro. O sea, me parece fascinante que tengas esa capacidad. Porque yo te digo, yo soy incapaz. O sea, me veo un poco como en un cercado a veces. De, oye, sí, me intereso, me gustan, pero no tengo esa capacidad de ir tan allá, ¿no? Y tú es algo que enseguida absorbes, que además sabes sacarle bien a la gente esa información. A mí hay momentos donde me faltan herramientas y, vamos, creo que en parte es una de las cosas que te caracteriza, que sabes llegar bien ahí. Y cuando la gente lo nota, también te explica y te da más información y es como empieza a crearse ese pescadillo que se muerde la cola, ¿no? Ese Sí, bucle. sí, porque al final, ¿no? El conocimiento son como red que si tú tienes bastante, vas como fácilmente pegando nuevas cosas. Y Ujú. entonces como que vas diciendo, "Ah, esto se parece a esto". Y ya es fácil que se te mete en esta red y lo puedes como interiorizar. Mm. Bueno, y yo creo que es más o menos así. Que me suena de haberlo leído en algún artículo científico que siempre vale decir esto. Pero me suena también haberlo leído de que funciona un poco el cerebro así, ¿no? Por rollo de similitudes y tal. Sí, Y yo creo que eso cada vez noto que es más fácil. O sea, es más fácil estudiar ahora que cuando tenía 18 años, por ejemplo. coincido totalmente contigo. Y lo noto además, que, bueno, sin ir más allá, yo el primer año de carrera la programación me costó muchísimo y después por osmosis prácticamente, como que poquito a poco se fueron asentando ideas sin volverme loco tampoco, ¿no? Pero es como que esa primera barrera, hasta que no dejas que todo se calme, no terminas de interiorizarlo y extrapolar cosas, ¿no? Del campo de la psicología, cómo hablar con miembros del equipo, de cómo ideas de marketing te ayudan a plasmar tus ideas, cómo... Buah, pues es que hay un montón de símiles que puedes usar en el día a día. Hablábamos el otro día también de el símil del puzzle y los módulos en el software. O Sí, sea, tienes mil formas y mil conocimientos que son transversales. Y con el tiempo, cuanto más lo entrenes, más sencillo te es. Si al final te quedas solo en una cosa, podrás ser un experto, pero salir de ahí es cada vez más complicado. En cuanto a adquirir nuevos conocimientos y en cuanto a extrapolarlos a otros ámbitos. Se cierra el foco, ¿no? La mirada la claro. pone solo en un punto. Exacto, exacto. Pero mira, otra de las cosas que comentabas es que cuando estabas en el campo de la química, ¿no? Que al final terminaste el máster y demás, una de las cosas que no veías clara, que sabías que no, era ser profesor, por ejemplo. Sí, ahora, pero más por el tema de terminar una carrera y ser profesor, porque yo no me gustaría a mí, por ejemplo, dar clases y no poder inspirar a los pibes, y a las niñas, y a los niños, y a todas las personas que le dé clases, porque no tengo una experiencia, algo que transmitirles de lo que es esa rama de conocimiento, ¿no? No podría decirle, pues, estuve investigando en esto y me hizo falta este conocimiento por esto, no sé cuánto, porque yo tenía algún profesor que te podía explicar eso. Por ejemplo, había un profesor de química orgánica que nos explicaba un poco los compuestos con los que estábamos haciendo las pizarras y nos decía, pues esto es un veneno. Y este veneno lo podías neutralizar o lo que sea, ¿no? Para poder quitarle su efecto añadiéndole este compuesto. Y nosotros diciendo, ah, oh, qué guay, tal, ¿sabes? Se te va quedando las ideas con la realidad. Sí. Y yo creo que no podría ser un buen profesor saliendo directamente de estudiar y siendo ya, ¿sabes? Dando clases. A mí me gustaría llevar un tiempo en algún sector y luego dar clases y transmitir mi experiencia más que solo el conocimiento per se. Sí, entiendo lo que me quieres decir y lo veo que además no es algo de no quiero dar clases, sino que quieres hacerlo con otro foco, desde otro punto de vista y con una experiencia. Y eso me recuerda mucho a varios profesores, pero a uno en concreto que es Álvaro Pestano, que él lo hacía
bastante. Él estaba X años dando clase y después volvía a la consejería para trabajar allí. Estaba cierto tiempo y volvía de nuevo a trabajar, o sea, a dar clase, perdón. Iba saltando, entonces ese ciclo, ese bucle, él nos contaba que le permitía muchas cosas. En primer lugar, aprender de los alumnos y aportar conocimiento de la empresa al alumnado. Y después viceversa, cuando volvía a la empresa, le permitía seguir trabajando de forma fuerte en el ámbito tecnológico y traer nuevas experiencias y el punto de vista desde el alumnado. Y ese concepto me parece muy, muy, muy interesante, porque Muy tienes bueno. una persona con un perfil de docente que tiene experiencia en el ámbito real, en el negocio, en la profesión, sabe lo que hay fuera, pero cuando tú terminas y empiezas a dar clase, sin más, puedes saber mucho, hay ramas donde puede encajar más, pero cuando son ramas más prácticas como podría ser el desarrollo, falta, bajo mi punto de vista, falta algo Sí. muchas veces, ¿no? O sea, puedes Mm, hacer una labor maravillosa, pero siempre te va a faltar un plus, igual que viceversa, profesionales que se han dedicado toda la vida a trabajar, pues igual no tienen esas habilidades docentes que necesitan, ¿no? Es más, yo diría que esa podría ser incluso la conexión real institución educativa-empresa. Porque Sí, sería hasta lo más óptimo, porque ahora lo hablamos un día, ¿no? La formación dual, que sí. puede ser un poco complicado en ciertos ámbitos enviar a una persona que acaba de empezar en ese estudio y llevar a un centro de trabajo para enseñarle cosas, ¿no? Mm, Pero si tienes un profesional que ha estado en el mundo laboral, que tiene los conocimientos, los transmite, como tú estabas diciendo, en clase, luego vuelve de nuevo al ámbito profesional, incluso puede crearle puentes al alumno para la empresa que vaya transitando, entonces le facilita incluso la salida laboral de ese alumno. Yo mm. creo que eso sería lo más óptimo, ¿eh? Nunca lo había visto así. Le veo más sentido, de hecho, que justo lo que estabas mencionando de la formación dual. Para quienes, bueno, como no sabemos cuándo se verá este episodio, si es a día de hoy o dentro de 10 años, para dar contexto, a día de hoy lo que se plantea como formación dual es que dentro de la formación profesional, que son aproximadamente dos cursos, bueno, son dos cursos, los cuales están divididos en los 9 meses del primer año y los 6 del segundo, más los aproximadamente 3 meses de práctica, ¿vale? Que esa estructura deje de ser así y que lo que sea, a bote pronto y sin datos exactamente reales y precisos, es que el primer año tenga una parte de aprendizaje en aula y otra de aprendizaje en empresa. Y en el segundo año que ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que comentábamos el otro día? Que, a ver, ese pensamiento puede estar muy bien cuando las empresas tienen planteada cierta formación que no es me llega carne fresca y lo suelto a hacer un producto sin ningún tipo de experiencia y directrices. ¿Por qué? Porque al final estás vendiendo algo que es calidad con algo que pues no termina de serlo. Es cierto que las personas tienen que ganar experiencia, pero igual es bastante prematuro el tomar esa decisión de tú que acabas de llegar, te vas un proyecto a producción. Creo que Sí. debería haber un terreno eh, tratando de ser más cercano a lo real, pero sin llegar a serlo, de forma que la persona pudiese también tener esa confianza en sí misma, es decir, si me equivoco, no pasa nada. Yo creo que eso es lo más importante, ¿eh? Eso, Claro, lo último que acabo de decir, porque al final, imagínate una persona que acaba de empezar a programar 3 meses o 4, que no le puedan dejar fallar. Tú no sabes lo que fallaba yo al principio con Python. No entendía ni un bucle, ¿sabes? claro. Pues me imagino, 3 meses, que va, que va. Eso puede ser peligroso. Y Si es no, si algo. lleva, como tú dices, que haya esa empresa tenga una metodología para coger a esa gente y poderle instruir e introducirles poco a poco, que tristemente yo creo que no va a ser así en el 100% de las empresas, ni por eso. Es muy complicado porque al final, desde el punto de vista de las empresas, no hay un retorno de inversión directo. O sea, Mm.
desde luego hay un retorno de inversión que es la labor social que estás haciendo, que si la haces bien, pues las personas lo van a agradecer, pero a nivel económico, ¿qué retorno de inversión tienes? Porque estás dedicando personas de su desarrollo diario a mentorización, que oye, que igual es parte de su trabajo o es una de sus líneas de crecimiento y les gusta y chapó, o sea, bien. Pero al final es un tiempo que estás dejando de facturar en cliente pues, para dedicarlo a otra cosa. Claro. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, yo entiendo que no sea rentable dedicarse a hacer ese tipo de mentorías y que simplemente sea, a ver, yo como empresa lo que busco es X, tendrás tus valores totalmente lícitos, pero lo que necesitas es generar un ingreso para mantener y sustentar tu negocio. Y de la misma forma, los clientes esperan cierta calidad que, bueno, ya te digo yo, que incluso con personas que lleven 2 o 3 años en el sector, es complicado muchas veces llegar a la calidad que se espera, pues con alguien que apenas tiene, ya no te digo 3 meses de experiencia, sino 4 o 5 meses programando. Sí, Sus sí. 4 o 5 primeros meses programando. Es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, bueno, el tema de la FP dual, dependiendo de la rama, puede estar bien, pero no creo que encaje en todos los ámbitos. Además de que si estas formaciones son bien preparadas por las empresas, perfectamente podrían hacerse fuera de las empresas. Quiero decir, pues si hay un tiempo práctico, ese tiempo práctico podría ser perfectamente dentro del centro docente. Que de todas maneras, también depende un poco la procedencia del alumno, porque hay diferentes perfiles que se meten en la formación profesional actualmente. Yo qué sé, una persona que quiere reciclarse, por así decirlo, pero ya estaba un poco en el ámbito tecnológico. No sé, una persona que era de administración y sistemas, ¿no? Hmm. Y dice, oye, pues me gustaría ahora desarrollar software y me voy a meter en una FP dual de DAO o de DAM. Yo creo que esa persona la aprovecharía muy, muy bien, ¿no? Porque ya tiene interiorizado un poco cómo funciona todo este ámbito de la tecnología informática, Hmm. pero sí es verdad que el otro extremo es lo que estábamos comentando. Y también, es una cosa que también te quería comentar, el tema de la formación profesional, universidad, estas cosas, Hmm. que, que la formación profesional me pareció, si lo tomas con una perspectiva de que quieres aprender y eso, es una buena oportunidad. Y en el formato que está, que muchas veces es muy teórico, ¿no? Porque está hasta el año y medio no te metes en una empresa. Pero si tienes como bastante tiempo para ir probando, diciendo, "Oye, pues hoy programación de tal objeto, pues puedes hacer programitas, pues empieza a probar, incluso si te flipas mucho, haces patrones de diseño, ¿sabes? Y cosas así. Entonces, creo que depende mucho de la situación, de la persona que entra ahí, puede ser incluso bastante bueno. Claro. Imagínate que te venga alguien que ya ha desarrollado algo y por lo que sea ese camino es una lanzadera, ¿no? Al final es una lanzadera también. Correcto. El mayor de los problemas que puede haber es precisamente desde el punto de vista docente el llevar esa disparidad. Porque hay personas que pueden venir perfectamente de un ciclo medio habiendo hecho una prueba de acceso, otros que pueden venir de bachillerato que ni siquiera tengan conocimientos técnicos de esa área, personas que vengan rebotadas de la universidad. Me cabe la duda si incluso cabe la posibilidad de que haya personas que desde la ESO accedan directamente a un ciclo superior haciendo doble prueba de acceso. Eso sí que no lo sé. No sé. Pero claro, tienes como muchos perfiles juntos en un mismo aula que el docente tiene que trabajar sobre distintos niveles. Mm. Y mantener la motivación de cada uno, porque tienes que entender que habrá personas que sean más adultas o más maduras y otras que recién acaban de cumplir 18 y 19 años que tienen otros puntos de vista y otra forma de entender este tipo de cosas, ¿no? Y tampoco puedes culparlo. O sea, cada edad tiene sus vivencias y sus puntos de vista. Sí, sí, Em, entonces no todo el mundo lo va a aprovechar de la misma forma. Y hacerlo tan estricto, no sé, puede ser... Puede es, ser... es-
difícil de gestionar esa situación, ¿eh? Yo Sí, no, yo no quiero estar en esa situación de profesor. Yo creo que a nadie le gustaría tener que ver, porque tú cómo harías eso, cómo pondrías el nivel de exigencia en un entorno tan heterogéneo como ese. ¿Tú cómo lo harías? bueno, y aquí llegan las preguntas de Mario. A ver, ¿cómo lo haría? O sea, Partiendo ¿qué de filosofía la, tendrías a para ver, hacerlo? partiendo de la base de que voy a iterar y me voy a estampar. Sí. Primera Daría, iteración. daría más calidad a que cuando se te vaya a la empresa sea la gente que vaya con un conocimiento súper bueno, que incluso le haya dado temas un poco de arquitectura para que sepan diseñar las cosas, irías a la baja un poquito para que todos puedan entrar y que vayan con el conocimiento justo, por así decirlo, pero puedan rendir, pero a lo mejor tú te quedas con la sensación, podrían haber dado más. A ver, voy a intentar de plantearme un poco también lo que yo vi que en su momento funcionó, ¿vale? Lo que yo lo haría, y vuelvo y digo, primera iteración y probablemente haya que hacer un red-green refactor bien fuerte, ¿vale? Yo intentaría sentar unas bases, ¿vale? De conocimiento transversal, es decir, esto es la filosofía de trabajo. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos a una empresa? ¿Cuál... sí, básicamente sentar las bases, que todo el mundo llegue a unos mínimos. Sin embargo, sí que es verdad que en las clases que nosotros teníamos, bueno, se daba teoría, pero después era trabajar esa teoría a base de práctica, de ejercicios prácticos en el aula. ¿Qué pasa? Había personas que las prácticas las terminaban muy rápido, ¿vale? Y había otras personas que, pues, gastaban invertían todo ese tiempo, incluso más, en terminarlas. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque había personas que ya tenían una experiencia previa. Ahí plantearía dos cosas. La primera sería de, bueno, tú que vas más avanzado y corres más, júntate con las otras personas, intenta de apoyarlas, de tomar esa figura, porque eso es algo que no se dice. Hoy en día se trabajan en equipos multidisciplinares y al final acaba existiendo el rol del líder. Entonces, en algún momento, si tú tienes ciertas facilidades, lo que no puedes hacer es yo tiro para adelante con lo mío y suerte con los demás. Tú vas a tener que interiorizar y profundizar que en conceptos vas a tener que ayudar a tus compañeros, porque no es yo ya llegué y ya probé, sino, vale, pero entre todos tenemos que sacar un trabajo. Entonces, el que tú tengas ya desde el ciclo esas capacidades de ayudar y acompañar, eso es un punto, ¿vale? Y el segundo punto es decir, bueno, yo ya terminé lo mío, tengo los básicos, ¿qué hago ahora? Ayudo a todo el mundo. Es tener preparado siempre un pasito más allá. Y ese pasito más allá yo lo veo como estas personas que van más rápido y probablemente ya tengan cierta predisposición a interés, a curiosear, voy a pincharlos de tal forma que a mí no me suponga un excesivo trabajo extra, pero que a ellos sí los motive a investigar. ¿Por qué? Porque el sentar esas bases de motivación y de investigación durante las fases de aprendizaje va a hacer que en su día a día también sepan gestionarlo y decir, oye, que es que yo tengo que seguir en formación constante, no es hago la tarea, cumplo, cierro y me voy. Ojo, que no digo de hacer horas extra en el trabajo, pero sí que tienes que tener esa inquietud de decir, oye, vamos a buscar cosas, vamos a buscar formas de mejorar. Ya tu objetivo lo has cumplido, pero vete un pasito más allá. O cómo podrías mejorarlo. Y al final siempre salen cosas, ¿no? Creo que esa podría ser una buena forma. Ya te digo, primera iteración, Vamos, yo te la rojo compro, verde ¿eh? refactor. Te la compro, me parece muy bueno, ¿eh? Sobre el papel yo diría que funciona y en la práctica tengo que agradecer de nuevo a Álvaro, a José y a Eduardo, porque al menos conmigo les funcionó. No, pero esa es buena. Y encima le estarías metiendo como conceptos, ¿no? De pairing y cosas así. Claro, Porque al final, si tú le estás transmitiendo conocimiento y eso, tienen que codificar juntos, tienen que de empezarle a lanzar preguntas, ¿no? A la persona que está codificando, que sería la persona con menos conocimiento en ese momento. Oye, claro. no. Y no solo eso, sino lo que es más complicado, que es que seas un líder natural, no que Hmm. llegues, termines y el equipo, la clase, diga, "Pua,
Ya está, la típica persona repelente que va de sobrada. No, al contrario, oye, terminado, voy a ayudar. Y vas y te pones y o sea, eso se agradece porque siempre, no es porque las personas se acuerden de ti, pero vas a ganar ciertas habilidades que en el día a día tú se lo vas a agradecer a ellos, el haber tenido esa oportunidad de practicar y equivocarte en habilidades sociales. Porque Sí, después cuando eso pasa en un entorno laboral es más complicado de gestionar. sí, sí, tal cual. Además, en un entorno laboral entra en juego que te da timidez de ir a preguntarle algo porque piensas que le vas a perjudicar. Y en el otro entorno es seguro. O sea, en otro entorno es como no pasa nada. O sea, incluso te debería incentivar a que se hiciera eso. Exacto. Y el No, factor de estrés también, que no es lo mismo el estrés de decir tengo que entregar una práctica o suspendo, pues si suspende ya la recuperará, a decir estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de un equipo, estamos hablando de personas, estamos hablando de salarios, ergo estamos hablando de mi comida. Y con la comida no se juega. sí, sí, sí. Por las mañanas cuando tienes sueño, te acuerdas que tienes que levantarte y trabajar porque tienes que ir a comer. Claro, Tal cual, así de básico. claro. Eh, Entonces, eso ya te digo, creo que por lo menos el como ellos lo aplicaron con nosotros fue así y creo que funcionó bien. Creo que funcionó bien. Pero, bueno, eso tienen que ser otras personas quien lo juzguen. También Oye, es... una sí. cosa que no, que así yendo por una zona muy transversal, porque estaba viendo tu fondo y, veo mucha bibliografía bonita ahí. Y yo, el otro día que quedamos y tal, Hmm, me sorprendió tu capacidad de poder con esa bibliografía y explicarlo y darle coherencia. Me flipó mucho. O ostras, sea, dije, hostia, ahí hay un universo en la mente de alguien ostras. que lo domina. Eres como el de, no sé si te acuerdas, el de la película de Ready Player One, el robot. Sí. Yo te Eh, estaba imaginando cómo es. Vale, es que lo que pasó fue una conversación súper extraña, ¿vale? Voy a dar un poquito de contexto. Estábamos en un Vista Coding Weekend, estábamos hablando de la nueva versión de Next 13, las diferencias con Next 12. Tuvo habiendo bastante debate. Paramos para almorzar y después estábamos retomando para ver las GitHub Actions. Y no me Sí, acuerdo si fue por el tema de las ramas. Creo que sí, que fue por el sí, tema de sí, los sí. workflows que creaban distintas ramas que surgió en algún momento el tema del multiverso. ¿Vale? Entonces, claro, a ver, para los no iniciados, pues en el tema de los cómics, el multiverso es un tema muy recurrente últimamente, precisamente porque hay películas, hay cómics, dentro de los cómics hay distintos mundos donde suceden distintas cosas, líneas temporales y demás. Y claro, una de las preguntas fue, no entiendo qué pasa con esto, ¿no? Imagínate, después de almorzar en un contexto tecnológico sin nada, tener que explicar cómo ellos, o sea, a ver, cómo se representa a nivel de Marvel el multiverso y cómo funciona el tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fue un momento bastante divertido. Pero he de decir que me ha ayudado bastante el curiosear al respecto, o sea, no quedarme solo en los cómics, que he de decir que la persona que, bueno, el guionista en este caso, Jonathan Hickman, aparte de hacer unos guiones bastante trambóticos, el tío estudia mucho y se nota que, a ver, dentro de la fantasía hay una base científica muy buena, ¿no? Entonces, es algo como que nunca me había llamado la atención y me picó la curiosidad y empecé a investigar, ¿no? Y, y llegué a canales como el de Santolaya, el de Quantum Fracture, muchísimas entrevistas de Jordi Wild donde hablan de eso, por supuesto personas que hacen podcast hablando de todo este tema, ¿no? Viajes en el tiempo, el universo, las materias. Era Que algo que no... la ciencia tachachi. Sí, 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 sí. Pero era algo que no me había interesado nunca y de una primera pues me empezó a picar, ¿no? Y claro, les di ahí una masterclass de en qué consiste el multiverso,
las líneas temporales, la perspectiva de ángulos, y eso creo que se puede extrapolar a muchas cosas porque Mm. cuando tú Sí. ves... Buah, me voy a flipar ya. Cuando tienes la rama de máster, ¿no? Tienes la rama main, la principal, y empiezas a sacar branch. Esos branch al final acaban volviendo en algún momento a máster, ¿vale? Y ahí es cuando llega el truco. Tú estás viendo esa línea temporal o estás viendo esa rama, ¿no? En una perspectiva unidimensional. Tú lo estás viendo como un plano, ¿no? Pero si lo rotas en el eje Y, lo que puedes ver es que justo debajo de esa línea hay líneas exactas en paralelo que nunca llegan a tocarse. Entonces, claro, un poco esa es la idea del multiverso, ¿no? Que cada línea es un universo que nunca llega a tocarse con otros. Y en cuanto empiezan a salir ramas, bueno, si las ramas salen pero vuelven a unirse a la misma rama, sigues estando dentro de la misma línea temporal, ergo sigues estando dentro del mismo universo. Pero cuando sale una rama y te la llevas a otra rama de... Perdón, cuando sale una rama de tu línea temporal y se va a otra línea temporal, es como pues empezamos a mezclar aquí repositorios, ¿no? Empiezas a hacer git checkout, git pull, cherry pick, merge y todo explota. Dice, "No, hay que hacer un par de squash aquí y tal, que Exacto, hay que eso. partir código aquí, por si acaso. Exacto, exacto. Pues la verdad es que no sé cómo llegamos a eso, pero creo que para nosotros a Pues, nivel de desarrollo es algo, también con el tema de las ramas, ¿no? Que es algo como bastante visual y sencillo de entender, pero no sé, nos flipamos demasiado en ese momento. mm, hablando de rama, ¿qué flow utilizas o más te gusta a ti? ¿GitHub Flow, Gitflow? O sea, ¿cuál te parece más Pues interesante? la verdad es que no tengo ninguna preferencia, siendo sincero, como generalmente lo que hago es que me integro en equipos que ya están, pues lo que estén usando. Si tenemos que sentar unas bases, también depende del proyecto y de las necesidades. Em, Cuando digo necesidades, quiero decir la mágica pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando hay un problema en producción? Ya Mm, dependiendo de eso, pues te diría, oye, pues igual nos renta hacer Trunk-Based Development, hacer desarrollos muy chiquititos, ir subiendo a máster constantemente esos cambios que estás constantemente dando valor, y si rompe, lo único que tienes que hacer es sacar una rama, solucionarlo y introducirla de nuevo, o sea, Trunk-Based Development a tope, o sea, lo justo de todo. O cuando ya son sistemas muy grandes, con muchos legacies, con mucho margen de errores, con un protocolo muy específico de cómo se tiene que ir a producción, cuándo, en qué horas. Ahí sí te diría de tener ramas bien diferenciadas, es decir, oye, tengo una rama de desarrollo, bueno, rama de desarrollo, múltiples ramas de desarrollo, una rama de staging donde se hagan bien las pruebas y te permita hacer un tagueado muy específico de versiones, mm. y ya de ahí de staging con su versionado en concreto, pues que eso sea lo que va a producción. Pero creo que no es tanto como decir, pues yo uso esto, uso lo otro, sino para el negocio que estás trabajando, qué necesitan ellos y qué te va a funcionar mejor. Vale, sí, sí. Y qué Después bueno. ya está la típica pregunta, ¿no? De cuando te creas una rama, ¿haces squash o no haces squash? Y ¿haces rebase o no haces rebase, ¿no? Sí. No tengo una opinión muy fuerte al respecto, por varios motivos. El primero es que he trabajado con todas y todas me han aportado sus cosas y me han quitado las otras. Cuando haces squash tienes mucha limpieza. Quiero decir, cuando vas al histórico puedes identificar muy claramente qué cosas se han añadido en qué punto. O sea, aquí lo que se trató fue esta feature y la tienes ahí reflejada. Y esa feature va con todo eso. Pero si has hecho squash y has hecho un merge hacia master o main de ese único commit, pierdes la trazabilidad de entender qué es lo ocurrido, qué ha ocurrido ahí dentro, y dejas de entender muchos por qué. Sí, Salvo sí, sí. que esas tareas sean muy chiquititas. Pero ya estamos añadiendo muchas condiciones de las tareas tienen que ser pequeñas, tienen que estar bien definidas, no tienen que colisionar con... Entonces, mmm,
vuelvo a lo mismo. Tengo varios motivos, no tengo una opinión fuerte, porque depende de cada escenario. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, tú te adaptas prácticamente a, si te convence, tú guay, ¿no? O sea, pero ¿algún momento te ha ocurrido que te presentan algo, tú no estás de acuerdo y tú intentas hacer, yo que sé, alguna forma de proponer un cambio o algo así? ¿Y cómo lo has hecho? Sí, lo has conseguido. A ver, han habido épocas. O sea, han habido épocas donde he sido más agresivo al respecto. Agresivo en el sentido de, oye, que no, que sigo sin verlo. Y no voy a entrar por el aro. Han habido épocas, o sea, en una secuencia de tiempo, ¿no? Han habido momentos donde me he dado cuenta de que, oye, que escuchar está muy bien y, oye, pues vamos a probar lo de las opiniones de los demás y vamos a dejarlo fluir. Y después está el encontrar el balance. Porque, ¿qué pasa? En la primera, al final es lo que tú piensas y aunque escuches a los demás, pues, bueno, al final intentas que prime tu opinión porque consideras que tienes razón. En el segundo caso, entiendes que todas las opiniones pueden ser válidas y que no puedes imponer todas las opiniones. Entonces, bueno, antes de evitar un conflicto, mejor ceder para que cuando de verdad haya que tener una opinión fuerte pueda manifestarse y no sea algo de una batalla constante, ¿no? Claro. Y después está cuando llega el balance, que creo que es el punto idóneo, que es decir, oye, seamos laxos, escuchemos a los demás, seamos flexibles porque realmente a veces muchas propuestas pues, no son un problema, son simplemente alternativas que tienen sus beneficios y sus desventajas, pero en cuanto a precio a pagar no es muy alto, con lo cual pues lo asimila, pero hay momentos donde bien sea por conocimiento, experiencia, ideología, praxis, práctica, cabezonería, dice, oye, mira, no, entiendo tu punto de vista, pero considero que por esto, no podemos ceder aquí. Esto es inviable. Eh, Podemos debatirlo, podemos llevarlo a debate, pero hay momentos en los que dices, no puedo ceder. O sea, porque son riesgos mayores, ¿no? Que pueden hundir un proyecto. Claro. Eh, ¿Cómo lo he hecho? Bueno, lo primero es escuchar. Si tú quieres que te escuchen, tienes que escuchar. Eh, y escuchar implica que a lo mejor hay reuniones donde tienes que estar 45 minutos y no participar sino 2 minutos. Y no pasa nada. Creo que no es negativo. Am, pero que los 2 minutos que aportas sean de valor. Quiero decir, que no sea para frasear, que sea he estado escuchando, veo estos puntos fuertes y estos son mm, otros puntos que veo. Esa puede ser una estrategia. Otras estrategias, si es en un momento de programación, puedes trabajar con esa persona y dejar que fluya ligeramente de forma controlada. Es decir, si por tu experiencia ya sabes que va a ocurrir algo, acompaña a esa persona por ese camino que quiere experimentar, controlando muy bien que vas a llegar al punto que tú consideras que eso va a ser un problema. Cuanto más rápido, mejor. Y cuando llegues a ese punto, pueden pasar dos cosas. O que la persona en concreto que tenía la idea inicial diga, ostras, pues estamos en un callejón sin salida. O que para tu sorpresa y beneficio diga, sí, hemos llegado a este punto, pero no es que no haya una salida, es que hay un paso más allá y te puedas llevar ese aprendizaje. Claro, eso es bueno. Es complicado, también depende mucho de las personas, por eso yo soy muy partidario de cuando se empieza una relación laboral, llegas a un equipo, aparte del día a día y de escuchar mucho, si puede haber algún momento de, oye, vamos a tomarnos algo fuera del ámbito laboral,
Un poco por ver en un ambiente más relajado cómo es esa persona, porque te puede quitar muchos sesgos. Y también te puede enseñar otras cosas que no eres capaz de ver en el día a día. Y ver reacciones que dices, ah, vale, pues esta persona puede ir más por aquí, más por allí. Ahí juega mucho el campo de la psicología y conocer y trabajar con personas. Sí, eso yo creo que es súper importante, ¿no? Porque al final la misma respuesta no significa lo mismo viniendo de ti, de mí, de cualquier otra persona. Tal cual. Y eso al principio, la primer contacto con alguien nuevo y que empiezan a trabajar, a lo mejor dice yo, qué persona más arisca, y a lo mejor está siendo incluso amable contigo, ¿sabes? Porque luego tú sales fuera y ves con otra gente que sí se enfada de verdad y dices, coño, que, que se estaba portando bien conmigo. Totalmente. Tengo una anécdota al respecto, ¿vale? Lo que voy a intentar no decir nombres ni situaciones, ¿vale? Porque puede ser peliagudo, ¿no? Pero me acuerdo en un evento, whatever, una sesión de mob programming, ¿vale? Un fishbowl que se llama. Entonces son 4 personas que son 5 sillas, 4 se sientan a ser navigator. Hay una persona que está como driver fuera de esas 4 personas y todo el resto de la sala está detrás. Vale, las únicas 4 personas que pueden hablar son los 4 navigator. ¿Qué pasa? Cuando una persona de detrás de esas 4 que está en la sala se levanta y toma el quinto asiento, una de las otras 4 de las otras que ya estaban sentadas se tiene que levantar. De esa forma consigues que haya un diálogo cerrado, que haya momentos de silencio y reflexión y que cuando alguien quiere aportar, pues que cause ese movimiento, ¿no? Que no es, bueno, llego, me siento 2 minutos, lo suelto y me voy. No, solo te vas a poder levantar cuando se siente otra persona. Entonces, trata que tus contribuciones sean buenas y que además que cuando estés, no sea llego y me voy, sino que estés un rato, ¿no? Un rato, el tiempo que se considere. Bueno, pues lo que pasó en esa sesión es que justamente por ser novatos, las personas que nos sentamos éramos mucho más inexpertos. Y empezamos a hacer auténticas burradas. Auténticas burradas. O sea, era un juego, ¿vale? No era un ambiente laboral. Entonces, claro, las personas que estaban detrás empezaron a participar y yo creo que tardamos 5 minutos, 6, 7 a lo sumo, en que nos echasen a los 4 de... O sea, en plan, que Sí. nos echasen. Que se fuese levantando gente en plan de, no, no, dame esa silla, no, no, dame esa silla. Y enseguida nos quedamos fuera, ¿no? Claro, la forma también de explicar y debatir en lo que salía una y entraba otra, pues eran como opiniones muy fuertes. Y a mí eso en su momento me chocó, ¿no? Que es como, ostras, pues la cultura así tan... Y yo me llevé una percepción como muy... em, Pero muy... opiniones fuertes, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A que cuando te digo plasmaban opinión... muy directas las cosas o algo así? Sí, yo diría que, a ver, intentaban de ser directos en el sentido de, esta solución que estás llevando te va a introducir estos problemas, eso no nos va a llevar a ningún lado y deberíamos de llevarlo por esto, Vale. ¿vale? Claro, no era un ambiente laboral, entonces también he de decir que habían, o sea, la gente que estaba por fuera de esas 4 sillas tenía una botella de whisky en cada fila, o sea, a ver, que, que lo estábamos pasando bien, ¿no? Pero en ese momento la sensación que yo me llevé es como, ¿por qué tanta agresividad a la hora de comentarlo si estamos jugando, entre comillas, ¿no? Pues para mi sorpresa, años después, eh, aprecio mucho a esa persona. O sea, de hecho, he estado, bueno, he estado en contacto con esa persona en varias ocasiones y me ha aportado muchísimo. Es una persona que sabe un montón. Y lo entiendo más a día de hoy. Sobre todo porque yo también he llegado a empatizar ahora con él con esas circunstancias, ¿no? De, oye, hay momentos donde está bien que la gente juegue y pruebe y demás, pero claro, tenemos que tener siempre un norte. Y cuando ves que las personas no lo tienen, puedes intentar de guiarlas o no. Y cuando el tiempo es muy reducido, eran interacciones muy cortas, tienes que ir muy al grano y no es que seas una persona antipática, repelente o ruda.
es que tienes que ir al grano porque al final lo que se busca es pasarlo bien pero siendo eficiente. Además también te deja con esa reflexión de ¿y por qué? ¿No? Ya, por decirlo así, también te pica un poco de ostras, ¿y por qué? Y voy a leer y voy a entender y tal. Y es como, pues mira, si igual iba a tener razón y todo, ¿no? Si a veces los golpes en el orgullo y estas cosas son también, a veces te despiertan un poco, ¿no? No, pues quiero saber, quiero entender por qué. Sí, 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 sí. Que necesito como resolver esa sensación. Porque es Tal como... cual. Pues Y, bueno, sí, sí, dime. de esas personas es decir a día de hoy que son muy buenos docentes también, ¿eh? O sea, que saben enseñar. ¿Ok? Son contextos distintos, entonces el poder verlo fuera de ese contexto, pues también me ha ayudado a valorar mucho lo que hacen. Anécdotas. Y te iba justo a preguntar una cosa que dijiste. Oh, Mm. no, perdón si te estoy haciendo muchas preguntas. Ah, no, 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 si a mí me Claro. encanta. La sensación esa, ¿no? De que cuando pasa el tiempo, Sí. tú te vas identificando con personas que, por así decirlo, eran más senior en cualquier, no, no está hablando en ámbito ya de desarrollo, sino de vida. Mm. Y que te empiezas a empatizar en ese momento actual, que por ejemplo fue ese tipo de ambiente, ¿no? De que ahora tú tienes como la vista de que, oye, eso no se tiene que hacer ya o hay que guardar el norte, ¿no? ¿Cuál es Sí. el momento más hardcore que hayas vivido ya hostia, ahora te entiendo? Tras. El momento más hardcore. Sí, que ya dices, noto el paso del tiempo. ¿Sabes? Ya tengo experiencia. Cuando salí a la calle y me llamaron señor. No, a ver, tampoco ha sido hardcore, pero sí creo que ha sido un momento de decir, buah, empatizo mucho. ¿Por qué? Porque he dado charlas, he dado formaciones y una vez me dijeron eso de cuando repites la misma cosa muchas veces al final te acaba hasta cabreando un poco cuando no lo haces así y te frustra. Mm. Y es la verdad, o sea, cuando el mismo mensaje lo repites N veces, bien sea en el mismo foro, bien sea por fuera, sí que es verdad que aunque sabes que el contexto es distinto, hay una sensación de porque esto que veo tan natural no se termina de interiorizar, ¿no? Y frustra un poco. Yo diría que a lo mejor eso es lo más así que no me choca, pero que me he llegado, que ese ha sido el momento de decir, ostras, aquello que me dijeron ahora lo entiendo porque lo siento igual, ¿no? Mm. Pero Eso es bueno. hasta que no te deje el golpe, pues no lo vas a saber. Am, pero bueno, oye, son cosas que pasan. ¿Y tú cómo te ves? ¿En qué sentido? Bueno, pues realmente llevas Depende de la ya... pregunta, me te ves si bien o mal. ¿El qué? ¿El qué? Que dependiendo de qué, te ves si bien o mal. No, hombre. O sea, a día de hoy, bueno, ya terminaste tus prácticas, estás en un ambiente laboral y demás, pero ¿cómo te ves tu propia evolución? ¿Cómo han sido estos meses? Creo que son bien, ¿no? O sea, a ver, hacer ese ejercicio de reflexión de aunque haya pasado poco tiempo, siempre mirar atrás te empiezas a dar cuenta de que, pues de que hay cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo te ves tú? Yo, la verdad que me siento, podría decir satisfecho, porque como que he logrado llegar a puntos que yo lo marcaba como deseable y ese tipo de metas suelen ser bastante difíciles de llegar y lo he conseguido, ¿no? Al final también creo que, eh, por ejemplo, estamos en un campo de laboral, hay bastantes oportunidades, pero tristemente el acceder es difícil, es bastante difícil, o sea, es fácil para la gente que ya está dentro, por así decirlo, pero para entrar es bastante complicado. Y el poder haber ya entrado, la verdad es que es como algo que deseaba poder haber hecho este año, lo he conseguido y estoy bastante contento. Y por otros lados también como que muchos planes que tenía como
Una de las cosas que ha sido mudarme con mi hermana. Estoy viviendo ahora con mi hermana. Y creo que es una de las cosas más que podría ser antiintuitivo, ¿no? De si tú vas a vivir con tu hermano, vas a hacer eso constante pelea, no sé qué, súper a gusto, ¿sabes? Y es más, a medida que ha ido como los dos avanzando en edad, mi hermana ahora es más adulta, yo ya tengo, no soy adulto también, no voy a decir viejo ni nada, no soy joven. Como que ya nos entendemos más y es muy bonito muchas veces las charlas, la comprensión, la empatía, y entonces estoy disfrutando mucho ahora de eso. De Entonces, esa compañía. estoy bastante contento y en ese ámbito estoy bien. Bueno. Ya otros ámbitos ya... A ver, pero yo creo que bien, ¿no? O sea, que al final cumplir metas te va dando una evolución y te va dando un punto de vista y una motivación que es innegable, que se nota que está ahí presente. O sea, que me alegro un montón. Al final, el hecho de poder pararte y mirar hacia atrás y decir, oye, pues sí, muchas personas que les cuesta mucho, ¿no? Pero creo que eso también es un trabajo de autocrítica muy bueno. Pues Mario, eh, ¿está usted preparado para las dos preguntas random de hoy? Uf, me da miedo. ¿Quién dijo A ver qué vas a miedo? preguntar. ¿Quién dijo miedo habiendo whisky sobre la mesa? Mira, la primera pregunta random, más que una pregunta random, es un ejercicio, ¿vale? Creo que va a Vale. ser divertido, porque me dijiste que te gustaba el tenis. Bueno, tenis, pádel. Pádel, tenis, tenis, pádel, ejercicio de raqueta. Sí, raqueta. Vale. Te voy a proponer un juego que se llama ping pong. Vale. ¿Vale? Yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que contestar con otra. Vale, pero te contesto... ¿Qué quieres que te conteste? ¿Algo ¿Vale? contrario, similar? O lo que primero que se venga a la cabeza. Lo primero que se te venga a la cabeza, pero que tenga cierta relación. Por Vale, ejemplo, si yo te digo botella, tú me puedes decir vaso. Si tú me vale, dices vaso, yo te tendré que decir cuchara. Si yo te digo cuchara, tú me tendrías que decir cubertería. vale. ¿Vale? Pero vamos a intentar hacerlo en lo relativo al sector del desarrollo. ¿Cómo lo ves? Venga, me animo. Dale caña. Vale. ¿Cuál es el bote? Ostras, el bote puede ser que la segunda pregunta sea chunga o no. Vale, me parece bueno, me parece bueno. Vale, vamos a empezar facilito. Software. Pa. Pasión, Oh. Sentimiento. complejo, Sencillo. antiintuitivo, ¿Vale? Legible. comprensible, Cohesivo. junto, Me mola. cercano, Tic tac, tic tac. Oye, que voy a perder. Modular. separar, Acoplar. inevitable, Alternativa. cambio, Refactor. Déjate cambio. fácil. Cambio. No, está bueno, está bueno, está bueno. Oye, No, pero mola, mola, mola. está guay porque después lo pondremos en replay, escucharemos todas las palabras a por dos y sale un mensaje así como súper profundo. Está guay. Haremos ese ejercicio. Pruébalo, pruébalo. Tú que nos estás escuchando o nos estás viendo, haz eso. Dale para atrás, ponlo a por dos y escucha todas las palabras. Pop, 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 y verás que te llega un mensaje súper potente. O algún hechizo o alguna brujería, ten cuidado. Y si lo hace al revés, peor, ¿sabes? Bueno, vale, venga. Segunda pregunta random, Mario. ¿Listo? Listo. Venga, hace poquito
me contaron que llegaste a, bueno, pues a un almuerzo un tanto agotado, ¿vale? Pero tú eres una persona muy, muy deportiva, muy atlética. Am, si tuvieses que retar a alguien para hacer esa subida corriendo, ¿a quién retarías? Te autoexcluyes, ¿no? A ver, yo esa subida la he hecho corriendo infinidad de veces. O sea, no es ningún reto. No hay ningún reto para ti. Vale, pues lo haría con... Yo creo que con mi madre. Me gustaría verle en esa situación. Ella es una mujer fuerte, es una mujer muy fuerte. Y seguro que me humilla ahí. Bueno, pues madre de Mario, estás invitada a ir desde el piso de Mario y tu hija hasta el sitio de esa comida, o sea, mi casa corriendo a ver quién gana, si Mario o tú. Le vas a caer mal entonces. Lo bueno es que cuando lleguen a casa pues habrá cierto refrigerio. Ey, algo tenía que tener. Eso sí, eso es un buen premio. Prometemos no grabarlo. A no ser... Oye, Mario, pues la verdad es que tengo que darte las gracias porque me lo he pasado súper bien. Creo que ha sido una entrevista de lado y lado, pero como ya decía al principio, siempre me hacen unas preguntas que me encantan porque me hacen pararme a pensar y a reflexionar y creo que son súper constructivas al final lo que salen y me ayudan muchísimo a crecer. O sea que te quiero más años en mi vida. Te necesito, tío. Nada, muchísimas gracias. Yo me la pasé muy grande aquí ahora, ¿eh? Ha sido como siempre cuando quedamos, charlita, guapa, pásaselo bien. Bueno, pues Así que te lo agradezco un apuntamos. montón haberme invitado aquí a tu casa. Nada. Es tu casa también, estás bienvenido cuando quieras y esperamos que repitas, que siempre está guay hacer cositas con gente cercana y que apreciamos y con más de uno también. Aquí se admite multitud y que salgan temas así varios. Yo ya me estoy viendo preguntas tuyas en un grupo de 3, 4 personas y ahí puede ser, vamos, la risa o la marimorena. Bueno, pues Mario, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, a las personas que nos estáis escuchando, espero que le hayáis dado para atrás para el vídeo y hayáis escuchado las palabras de seguido, mensajes potentes, guays, apuntad. Tiene un montón de trasfondo. Eh, no vayáis corriendo, menos a la hora del mediodía, mal asunto, calor, Canarias, no buena idea. Y sobre todo, si queréis más preguntas de Mario al resto de personas que han pasado por aquí, cajita de comentarios escribimos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.